Empezaremos con la clase de hoy día. Hoy nos toca iniciar lo que son las enfermedades ambientales. Estas van de lado con las enfermedades nutricionales. Sin embargo, el día de hoy solamente vamos a avanzar lo que son las enfermedades ambientales. Primero tenemos que definir medio ambiente desde el punto de la patología. Medio ambiente, como el punto de ecología, tiene otra definición muy diferente. En cambio, nosotros hablamos de medio ambiente, nos vamos a referir a dos: a un medio externo, que es todo lo que nos rodea, y a un medio interno, que es el que se forma según lo que comemos, según el consumo que tengamos, según el aire que respiramos y según todo lo que influya en la conformación de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener que enfermedades ambientales son los trastornos causados por la exposición, primero a sustancias químicas, a sustancias que pueden alterar a nuestro organismo, desde el agua hasta elementos corrosivos que puedan dañarnos. Entonces, ¿quiénes influyen aquí? Primero, el lugar de trabajo. ¿Por qué el lugar de trabajo? Porque es el lugar donde el ser humano pasa mucho tiempo. Son 8 horas por lo general y 6 horas para otros y para otras personas incluso más. Entonces, este va a influir directamente en lo que es la salud del paciente. También el medio ambiente personal, es decir, el que nosotros nos imponemos. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos algunos vicios como el cigarrillo o la bebida que van a influir en lo que es nuestro desarrollo. Y también tiene que ver con la comida que ingerimos y con el nivel nutritivo que ésta va a tener. Entonces van a darse las enfermedades de origen nutricional. Entonces, aquí vamos a hablar de la carga global de la enfermedad. ¿A qué se refiere la carga global de la enfermedad? Bueno, todos nos enfermamos. Pónganse que ustedes están resfriados. En este caso, digamos que Noelia está resfriada. Sin embargo, ¿cuál va a ser su carga global de la enfermedad? Va a ser la carga impuesta por la enfermedad, además de los factores ambientales, teniendo en cuenta otras enfermedades que ya tenga el individuo y otras alteraciones que puedan afectar o potenciar o disminuir la enfermedad. Por ejemplo, en un resfrío, digamos que la persona aparte tiene tuberculosis. Entonces el resfrío va a ser mucho más severo. Aparte, la persona está desnutrida. Entonces esto va a hacer que la persona realmente con el resfrío sufra demasiado. Muy diferente a una persona que tenga el mismo resfriado, pero no tenga tuberculosis, esté bien alimentada y aparte los alimentos que consuma le den un medio alcalino a su cuerpo. Entonces, el desarrollo o la carga global de la enfermedad va a ser mucho menor. Entonces, los principales factores que van a alterar lo que es la carga global de la enfermedad. Primero van a ser la desnutrición, que es, como dice, la causa aislada global principal de pérdida de salud. ¿Por qué? Con una persona desnutrida, todos los gérmenes
van a afectarle en mayor medida. También la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Estas se dan principalmente en países desarrollados por la presencia de otros factores secundarios como el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, la hipercolesterolemia, el abuso de las drogas, en sí, muchos factores que pueden ser tóxicos para nuestro organismo. También tienen que ver las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades como la tuberculosis que uno ya las tiene y es muy difícil que se pueda dar un tratamiento. Entonces tenemos infecciones respiratorias. Hoy por hoy han visto la importancia del VIH, SIDA y otras enfermedades diarreicas que pueden ser por virus, bacterias o parásitos, y también enfermedades endémicas como por ejemplo la malaria. Entonces, tenemos que el 70% de las muertes, específicamente en niños, se atribuyen a trastornos que son prevenibles. ¿Por qué prevenibles? Porque si la madre tiene un adecuado cuidado con su bebé, este no va a adquirir todas estas enfermedades. La neumonía es prevenible a una complicación, especialmente cuando esta ha iniciado. Las enfermedades diarreicas. Esas son la principal enfermedad hoy por hoy que afecta a los niños. Una enfermedad diarreica no va a matar a un niño que esté con su lactancia completa. ¿Por qué? Porque va a tener una buena hidratación. Otras enfermedades como la malaria, a un bebé no le va a picar los mosquitos si tiene un adecuado mantenimiento con repelente. Y el sarampión no le va a afectar al niño si su madre se ha ocupado y ha ido a vacunarlo. Entonces, todas estas enfermedades son prevenibles. Las enfermedades infecciosas generalmente tienen que ver, se correlacionan con las condiciones ambientales. Pueden haber enfermedades causadas por organismos de nueva evolución, como ahora lo estamos viviendo, y otros por patógenos endémicos, es decir, de una determinada zona. Es por eso que si nos vamos de vacaciones a un lugar lejano, tenemos que conocer todos los cuidados que se dan en este país para no desarrollar estas enfermedades que pueden ser endémicas, y tener mucho cuidado con la comida. ¿Por qué? Porque las bacterias varían según la región, el continente, y la comida es muy diferente en cada lugar. Entonces, hay enfermedades que han estado presentes en las poblaciones humanas, sin embargo, tienden a aumentar. Por ejemplo, está el dengue. Había dengue, pero ahora el dengue se ha extendido mucho más y ahora tiene muchas más complicaciones. Ahora tenemos que hablar siempre de los efectos del cambio climático. Aquí vamos a hablar un poco de ecología, porque todo este cambio climático que hay, el calentamiento global, sí o sí va a afectar a lo que es nuestra salud. Entonces, ¿qué enfermedades tienden a desarrollarse? Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias. ¿Por qué? Porque el aumento de radicales que afectan nuestras vías respiratorias directamente van a ir a afectar el corazón y el cerebro por el dióxido de carbono que se genera por las múltiples empresas. Habría que ver la evaluación posterior a esta pandemia, ya que como saben, por la cuarentena muchas de estas fábricas y la producción de muchas de estas toxinas ha disminuido.
¿Por qué? Porque se decía que aquí de unos 150 años la respiración espontánea no iba a poder ser posible en nuestro planeta. Entonces, tenemos que ver que el cambio climático puede producir enfermedades y también epidemias como gastroenteritis y otras enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque se contamina el agua. ¿Cómo se contamina? Primero entran las sustancias químicas al agua, que es donde generalmente se desechan todos los desperdicios de las fábricas. Entonces, las vertientes de agua albergan vida y estas, al verse contaminadas, tienden a morir. Entonces, el agua entra en un estado de putrefacción por la presencia de los cuerpos muertos. Además que está contaminada por elementos químicos. También tenemos las enfermedades infecciosas transportadas por los vectores. Lastimosamente, los insectos y en realidad todos los vectores que llegan a ser de las enfermedades infecciosas tienden a ser más resistentes a todos lo que significa o conlleva el cambio climático y tienden a adaptarse, por lo que estas enfermedades van proliferando. Y la mala nutrición. Se dice que nuestro planeta está actualmente capacitado para dar alimento a toda la población y tal vez a 10 veces más de la población que ahora tenemos. Sin embargo, el desequilibrio de los recursos hace que haya mala nutrición en muchas de las personas. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es que la persona que es rica es la que tiene más posibilidades de nutrirse mejor. Entonces, la nutrición siempre va directamente proporcional con los recursos que la persona pueda poseer. Toxicidad de los agentes químicos y físicos. Entonces, ¿qué agentes tóxicos ustedes piensan que normalmente estamos expuestos hoy en día? Participen, por favor. ¿Qué agentes químicos y qué agentes de tipo físico pueden afectarnos hoy? Álvaro. Lo que nos puede afectar, doctora, es como agentes físicos, estaríamos hablando de la radiación solar, eh, ¿Sí? ¿Está bien? dependiendo de los bactericidas que se utilizan en las plantas, no me acuerdo lo que se dice, en las frutas y verduras. Ay, ya me olvidé, pero esos tipos de sustancias químicas algunas veces nos están afectando al cuerpo, pueden generar cáncer o tal vez como los famosos transgénicos, sustancias químicas que también alteran de alguna forma a las células humanas que pueden cambiar su morfología o puede causar unas neoplasias. Y, Muy bien. Gracias por tu respuesta. Paulina, ¿tú qué piensas? ¿Qué agentes químicos y físicos estás diariamente expuesta? Doctora, a la temperatura, como acá en La Paz tenemos la temperatura que tiende a cambiar, en un momento está soleado, en un momento ya está haciendo viento, se empieza a nublar y empieza a hacer un frío. Eso sería el agente físico. Y en los químicos sería los polvos, el humo también.
Ya, muy bien. Mauricio. Parece que Mauricio no está. Diana. Doctora, los rayos ultravioletas en los agentes tóxicos también puede ser, eh, perdón, no me acuerdo, doctora, pero los rayos ultravioletas en uno de los que nos puede causar daños. Ya, muy bien. Entonces, todos es casi... Todos piensan que los rayos ultravioletas son un factor de riesgo para nuestro organismo, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Y vamos a hablar de lo que nos causa más daño. Primero tenemos que ver, que hablar de la toxicología, de los venenos y de los xenobióticos. Primero, la toxicología es la ciencia que estudia los venenos, estudia la distribución de los efectos y los mecanismos de acción de los agentes tóxicos. Y también habla acerca de agentes físicos como la radiación y el calor. ¿Qué es un veneno? Son las sustancias que dependiendo de su dosis pueden ser tóxicas para nuestro organismo. Los xenobióticos son sustancias químicas exógenas del medio ambiente que están presentes en el aire, en el agua, en los alimentos, que pueden absorberse a nuestro organismo por medio de la ingestión, de la inhalación o del contacto cutáneo, y que pueden llegar a tener un efecto sea adverso o en beneficio de la persona que tiene el contacto. Entonces, como hemos dicho, puede estar en los alimentos, en el aire y en el agua, a lo cual nosotros todos estamos expuestos por nuestros sistemas, sea el respiratorio, el gastrointestinal o nuestra piel. ¿Dónde va a ir? Sea por donde sea que se absorba, va a ir al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo puede que, primero, haya un metabolismo. A su vez, puede causar una toxicidad. O del metabolismo directamente se vaya a la excreción. O del metabolismo se distribuya a nuestros tejidos, se almacene y después vaya a una excreción. O que haya una distribución en los tejidos, haya una toxicidad nuevamente el metabolismo. A veces se continúa con un círculo vicioso. Pero en realidad todo lo que entra en nuestro organismo va a sufrir este ciclo. Entonces, tenemos que las sustancias químicas pueden excretarse en la orina o en las heces o en nuestra expiración o acumularse en nuestros tejidos o transportarse a nivel sanguíneo. Entonces, los xenobióticos hemos dicho que son diferentes sustancias químicas. ¿Cómo se van a metabolizar? Puede haber una hidrólisis, una reducción o una oxidación. Y a su vez van a generar un metabolito primario, secundario, hasta terciario y recién puede eliminarse en la orina, bilis, heces o expiración. Y aquí existen en medio de todo esto muchas reacciones enzimáticas que pueden dar una glucuronidación, sulfatación, metilación. Depende de los iones que vayan siendo agregados. Entonces, puede ser que estos metabolitos pueden ser no tóxicos o
metabolitos reactivos. En el caso de que lleguen a ser tóxicos, pueden tener efectos sobre las moléculas como el ADN o otras sustancias. Además, tenemos que otras pueden conllevar o hacer que haya una reparación molecular y una celular, mientras que otras van a tener una toxicidad de corto o a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es a corto plazo, es decir, que la sustancia es altamente tóxica. A largo plazo puede ser por una ingestión crónica. Es ahí donde se dice que todo en demasía no es bueno. Y aquí viene el uso indiscriminado de eso, lo que son los medicamentos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el omeprazol. Muchas personas, para no sentir acidez, simplemente toman omeprazol cada vez que piensan que lo requiere, sin pensar que este a la larga va a tener efectos nocivos, especialmente en la memoria. Entonces, aquí entra todo lo que es la bioquímica. Y ustedes, si ya han pasado esta materia, van a recordar que el catalizador más importante es el sistema enzimático del citocromo P450. Este va a participar en el metabolismo de fármacos, casi la mayoría de los fármacos. Y aquí es muy importante que está el alcohol. Entonces, este sistema cataliza la mayoría de los xenobióticos hasta compuestos que puedan algunos causar lesión celular o a otras puedan ir en beneficio. Y en estos casos, subproductos en el transcurso del metabolismo pueden ser los radicales reactivos de oxígeno, los EROS, que pueden causar un daño celular. Entonces, hay afectaciones que pueden ir al citocromo P450, presentándose polimorfismos genéticos. Y hay sustancias que pueden o inhibir o potenciar este citocromo. Y los inductores más conocidos son sustancias químicas ambientales, las drogas, tabaco, el alcohol y las hormonas, pero las hormonas desde un punto de vista fisiológico. Y como vemos, el ayuno y la inanición pueden inhibir la actividad de esta enzima. Entonces vamos a ir hablando de la contaminación ambiental. Nuestro ambiente es, por lo general, está limpio y libre de sustancias que nos puedan dañar. Con el efecto de la fotosíntesis y la presencia de las plantas y árboles, las probabilidades de un daño por toxicidad son nulas, pero en aquellas grandes ciudades donde la distribución del área verde es menor, puede surgir lo que es la niebla tóxica, que está producida por el dióxido de azufre, más monóxido de carbono, más ozono, y en sí una maraña de partículas que son nocivas para nuestro organismo. Esto es muy frecuente en China, por ejemplo. Aquí tenemos imágenes de una niebla tóxica que ocurre constantemente en China. Entonces tenemos muchos contaminantes, como el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que pueden ser nocivos para nuestra salud. Mauricio, ¿estás presente en clase o no? Sí, doctora, aquí estoy escuchando la clase. Ya, Mauricio, entonces nos puedes leer lo que es esta tabla. Lea fuerte y para que te entiendan todos tus compañeros.
Mauricio. Estefanía, ¿nos puedes hacer el favor de leer la tabla, por favor? Contaminante ozono. Poblaciones de riesgo, adultos y niños sanos, atletas, trabajadores al aire libre, asmáticos. Efectos: disminución de la función pulmonar, inflamación pulmonar, disminución de la capacidad de ejercicio. El dióxido de nitrógeno. Población en riesgo son adultos sanos, asmáticos y niños. Sus efectos son aumento de la reactividad de las vías respiratorias, disminución de la función pulmonar, aumento de las infecciones respiratorias. El dióxido de azufre. Su población de riesgo, adultos sanos, individuos con enfisema pulmonar crónica, enfermedad pulmonar crónica, asmáticos. Sus efectos son aumento de síntomas respiratorios, aumento de mortalidad, disminución de la función pulmonar. Aerosoles ácidos. Su población en riesgo son adultos sanos, niños y asmáticos. Los efectos son aumento de infecciones respiratorias, disminución de la función pulmonar. Y las partículas. Población en riesgo, niños, individuos con enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, asmáticos, y los efectos son aumento de infecciones respiratorias, disminución de la función pulmonar y exceso de la mortalidad. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, vamos a continuar. Entonces, todos estos contaminantes. Y aquí entra uno que llama la atención, que es el ozono. Vamos a ir analizando por qué esta molécula es tóxica para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ustedes han hablado de la capa de ozono, que es la que protege nuestro organismo. Pero aquí en esta clase lo estamos tomando como un tóxico. Esta toxicidad está mediada por la producción de radicales libres que lesionan a nuestras células epiteliales de nuestras vías respiratorias, específicamente a las células alveolares tipo 1, a nuestros neumocitos tipo 1, y causa la liberación de mediadores inflamatorios. Aquí tenemos, fíjense, esta es la molécula del oxígeno. El aire que respiramos es el oxígeno 2. Es una molécula par. En cambio, en el ozono tenemos 3 moléculas de oxígeno. Estas dos se están asociando de manera química igual, pero al haber una tercera molécula, da la posibilidad a que se formen radicales libres. Estos están en par, pero esta tiende a desprenderse cuando lo respiramos y formarse radicales libres de oxígeno, como ser agua oxigenada y dióxido de carbono. Entonces, los individuos sanos expuestos al ozono experimentan inflamación en las vías respiratorias altas con síntomas leves, que tal vez probablemente lo hemos sentido, pero nunca nos hemos dado cuenta. En personas que ya están afectadas, puede ocasionarse lo que es el asma y se asocia a hiperreactividad de las vías respiratorias. Entonces, esta persona en una crisis asmática puede perder la ventilación y ahogarse. Otra molécula muy contaminante es el dióxido de azufre, que puede convertirse en ácido sulfúrico, trióxido sulfúrico, y son, además de ser radicales libres, son venenosas para nuestro organismo, porque dan la sensación de quemazón en la nariz, garganta y dificultad para respirar. Y puede generar ataques de asma. Ahora vamos a hablar de lo que es el carbono, el dióxido de carbono u hollín, las partículas de hollín que se dan específicamente en las quemas forestales.
El hollín tiene partículas menores a 10 micrómetros de diámetro y son inhaladas y directamente llevadas a lo que son los alvéolos pulmonares, donde los macrófagos se encargan de comérselas y además los neutrófilos intentan, en su intento por eliminarlas, liberan mediadores inflamatorios. Esto también ocurre en lo que son las minas. Ambos contaminantes surgen de las minas y pueden llevar a lo que es la antracosis. Entonces aquí tenemos cómo esta exposición tiende a ser inadecuada para el ser humano. Ahora, Daniel. Sí, doctora. ¿Puedes leer esta diapositiva, por favor? Bien, doctora. La exposición aguda a las emisiones de los tubos de escape de diésel que contienen partículas finas puede causar irritación de los ojos, garganta, pulmones, inducir ataques de asma y promover isquemia miocárdica. La exposición a partículas mayor a 100 micrómetros. ¿Cómo dijo, doctora? Significa micrómetros. Mayor a 10 micrómetros de diámetro contiene menos consecuencias porque generalmente se eliminan a nivel de la nariz o son atrapadas por el epitelio mucociliar de las vías respiratorias. La hemoglobina tiene una afinidad de 200 veces mayor por el CO que por el oxígeno. Cuando la hemoglobina está saturada en un 20-30% por CO, se desarrolla hipoxia sistémica con una saturación del 60 al 70%. Es probable la pérdida de conciencia y la muerte. Muy bien, entonces aquí nos habla específicamente de lo que son el problema con las moléculas de dióxido y monóxido de carbono. Entonces se dice que las partículas que son mayores a 10 micrómetros tienden a ser filtradas por el epitelio mucociliar de nuestras vías respiratorias, es decir, se queda en los cilios y son expulsados a través de nuestra secreción mucosa. Entonces, si han notado, con el tiempo nuestras vías respiratorias constantemente van produciendo moco, aunque no estemos resfriados. Por lo tanto, esto intenta eliminar todos los contaminantes que tienden a formarse cuando estamos respirando. Esto lo van a notar cuando están expuestos. Uno de sus amigos o uno de sus familiares estén fumando. Ustedes van a sentir que tienden a secretar mayor mucosidad por las fosas nasales. Y aquí algo importante. Cuando uno está atrapado, por ejemplo, en un incendio, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nuestra hemoglobina tiende a tener una afinidad mayor por las moléculas de monóxido de carbono. Entonces, va a transportarlas en vez de el oxígeno. Este monóxido de carbono se une a la hemoglobina en vez del oxígeno. Por lo tanto, nosotros no podemos ventilarnos de manera adecuada y podemos tener pérdida de conciencia y si es constante, podemos morir. No siempre en un incendio, entonces uno va a morir quemado, sino solamente la inhalación del monóxido de carbono puede llevarnos a la muerte. Ahora vamos a hablar de la contaminación de lo que es el aire interno. Aquí vamos a hablar de todas estas sustancias que por lo general nosotros estamos expuestos y constantemente inhalamos. Por ejemplo, el humo de madera.
En ciertas regiones de nuestro país esto es más frecuente. ¿Por qué? Porque tiende a haber lo que es el chaqueo. Entonces, este puede contaminar lo que es nuestro aire interno poco a poco. Hemos dicho que nuestra hemoglobina capta más moléculas de carbono y por lo que nuestra ventilación no va a ser la adecuada. Y generalmente los chaqueos se realizan de manera constante. Entonces, poco a poco nos vamos intoxicando. Lo mismo pasa en San Juan. En San Juan al día siguiente todos nos ponemos en riesgo de intoxicarnos. Por favor, no sé quién tiene su micrófono abierto, ¿lo puede silenciar? Gracias, Diana. Entonces, tenemos también bioaerosoles, que generalmente causan lo que son las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque ¿qué significan bioaerosoles? Tienen que ver con los estornudos, la tos y las gotitas de flujo que son transportadas por el aire. Después tenemos el radón, que puede causar cáncer de pulmón, específicamente en lo que son los mineros, pero los fumadores no se libran porque de las miles de sustancias nocivas que tiene el tabaco, una de estas es el radón. El formaldehído, el formol, específicamente el patólogo y los cirujanos pueden estar expuestos a este formol y hoy por hoy muchas personas lo están usando como de manera de desinfectante, algunas sin el conocimiento de que este puede llegar a ser cancerígeno. Entonces, el síndrome del edificio interno, entonces, enfermo. Esto es cuando no estamos completamente sanos por la mala ventilación que podemos tener, por estar expuestos a todos estos contaminantes. Bueno, nos queda un minuto de esta sesión. A las 9:45 vamos a iniciar una nueva sesión. Y por favor estén atentos, vayan, desayunen antes de la clase. Por favor.